casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Quiero compartir contigo un mensaje que le hemos puesto así, cuestión de orden. Y va a estar fundamentado en el texto base de Ageo capítulo 2, versículo 2 al 11. Porque hoy día vamos a estar hablando acerca de orden y prioridad. Y cuando hablamos de orden en la vida, inevitablemente debemos hablar precisamente del tema de las prioridades. El principio fundamental de la vida discipular, del discipulado, ya lo decíamos anteriormente, consiste en poner a Jesús como el centro de nuestras vidas. La razón por la cual la iglesia existe es para anunciar y proclamar las obras y también el evangelio del reino, pero a su vez para caminar en torno a las enseñanzas y la figura de Jesús, replicando el carácter. Fuimos llamados a ser no solamente creyentes en Jesús, sino sus discípulas y discípulos. Y como observamos la semana pasada, esto tiene un costo. Bueno, uno de los costos que vamos a asumir es la necesidad de abordar el tema de nuestras prioridades en la vida. Ya decía, el principio fundamental del discipulado consiste en poner a Jesús como el centro de nuestras vidas, siempre. Lo que significa establecer correctamente nuestras prioridades para que nuestra vida sea un campo de crecimiento y de desarrollo en la vida cristiana. Yo no voy a crecer como discípulo o como discípula si no hago un cambio. La palabra clave en este día tiene que ver con cambiar, con ordenar áreas de nuestra vida que nos permitan crecer. Jesús dijo lo siguiente. Jesús nos señala que nuestras prioridades dependen de las cosas que amamos. Cuando observamos en Mateo 6:21, que nos va a señalar que donde está nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Jesús nos va a mostrar que en las cosas en las cuales nosotros invertimos la vida, son aquellas cosas en las cuales nosotros invertimos también nuestro amor. En sencillas palabras, el tema de las prioridades está conectado con el tema del amor. Yo puedo cantar amar a Jesús, yo puedo declarar amar a Jesús, pero el amor se hace tangible en cómo voy ordenando mi vida. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? Es una pregunta primaria. Esta cita que acabamos de leer de Mateo 6:21 pertenece al Sermón del Monte. Precisamente está vinculada
y es una recomendación a dejar atrás lo que significa el espejismo de abrazar los bienes materiales para entender el propósito de la vida. No le estoy diciendo que usted no tenga bienes ni tenga patrimonio. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el sistema concretamente nos impulsa a construir realidades alternas a lo que la oferta del Señor aparece en lo que significa el Evangelio del Reino. Vamos a encontrar en medio de nuestro sistema una presión permanente para vivir con prioridades completamente distintas a las que Dios tiene. Por tanto, el orden de las prioridades es una cuestión de amor a Dios. ¿Cuántos están enamorados acá? Yo esperaba que me despeinaran con el... No sucedió, ¿eh? Sí. Sí, yo me despeino, ¿eh? En la vida, ¿eh? Cuando tú amas a alguien, ¿tú qué quieres hacer? Complacerle y agradarle en todo, ¿no? Yo me acuerdo que uno hasta se bañaba, ¿eh? Llegaba la hora para poder encontrarse con aquel que amaba o con aquel que amamos. Porque el orden tiene que ver con dónde está nuestro corazón y dónde están nuestras prioridades. Por tanto, el establecer correctamente nuestras prioridades va a ser esencial para poder crecer. Y muchas personas nos perdemos en esto. Porque pensamos que las cosas van a ocurrir de manera mágica. Pensamos que las cosas van a cambiar en nuestra vida de manera mágica. De hecho, la palabra discípulos está vinculada a la raíz de disciplina. Y la disciplina necesariamente me va a llevar a un tema de orden. ¿Me sigue la idea, no? Entonces, si el orden en la vida refleja nuestro amor, entonces el orden de nuestra vida va más allá de una organización de actividades. Tiene que ver con una reorientación de nuestros valores y de nuestras definiciones en función de la convicción que los principios de Dios marcan en nuestro corazón. Lo voy a volver a decir. El orden en la vida no solo implica tener una buena agenda, organizar nuestras actividades, sino que es una reorientación profunda de valores y convicciones donde Dios ocupa el lugar principal en nuestra vida. Si no, no va a suceder nada en términos de crecimiento y de desarrollo en la vida cristiana. Después de esta introducción, amorosa introducción, vamos a estar compartiendo el mensaje de Ageo, que va dirigido precisamente al remanente de Judá después del regreso del cautiverio en Babilonia. Vamos a trasladarnos hasta el siglo VI a.C. para poder descubrir en las palabras del profeta un significado y una aplicación para nuestra propia realidad, donde vamos a ser evaluados con respecto al motor de nuestras vidas, que nos motiva a hacer lo que hacemos. Vamos a ser también concientizados con el resultado de vivir vidas desordenadas y vida para nosotros mismos, y vamos a ser desafiados a corregir y a reorientar nuestras vidas al ideal de Dios para nosotros. Me detengo aquí. Es muy, muy necesario entender que los sueños de Dios para cada uno de nosotros son sueños de bienestar y plenitud. Y cuando digo esto, no estoy haciendo una oferta barata, como algunos afirman en términos de que siempre nos va a ir bien. Porque el bienestar y la plenitud
no tiene que ver con que tengas muchos recursos económicos o alcances grados académicos importantes o logres aquella condición en la cual tú te imaginaste. Por mucho que nos hacen falta recursos económicos, debemos alcanzar logros académicos y debemos alcanzar posiciones para influir. La plenitud tiene que ver con saberse haciendo la voluntad de Dios, en el momento correcto, en el tiempo perfecto de Dios. Ser pleno tiene que ver con esa realidad, con saberse en el centro de la voluntad de Dios. Y para eso debo conocer la voluntad de Dios y debo ordenar mis prioridades en torno a esa voluntad específicamente. Entonces, vamos a ocupar Ageo para poder, en este caso, diagnosticar, entender lo que significan los resultados de vidas desordenadas y también reorientar y corregir nuestras prioridades. Lo primero que vamos a ver hoy día es el diagnóstico de vivir bajo prioridades invertidas. Leamos la palabra del Señor y quiero detenerme porque está remarcado ahí en la diapositiva, en la parte final del versículo 4. El texto dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Para comprender un poco las palabras iniciales del profeta Ageo al remanente de Judá que retorna de la cautividad en Babilonia, debemos situarnos ahora en el contexto del siglo VI. Ya hablamos de que el exilio había terminado, el remanente israelí estaba retornando al territorio, estaban viviendo un tiempo de restauración nacional, pero sin embargo, el foco de esta restauración estaba en que el pueblo construía su vida en torno a la realidad de poder reconstruir las ciudades, pero el templo de Dios había quedado lejos de la restauración. Estos habían olvidado que Dios los acompañó durante su peregrinaje en tierra extranjera. Al regresar, comenzaron a construir sus vidas, que se reflejaba en la construcción de sus casas, pero dejaron de lado la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el contexto del Antiguo Testamento, el templo simbolizaba algo muy importante. Simbolizaba la espiritualidad, simbolizaba también la centralidad de Dios en medio de su nación. Y aquí viene la aplicación para nuestra realidad. Porque cuando nosotros comenzamos a trabajar con prioridades invertidas, algo va a suceder. Algo se va a manifestar como un diagnóstico. Este comportamiento de vivir vidas para sí, de parte del remanente de Judá, es similar al comportamiento que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida de caminar con Cristo. Decimos, proclamamos amar a Dios, pero en la práctica estamos dispuestos a caminar y resolver nuestros propios intereses. Si alguien se queda dormido, le puede pegar un codazo. Pero a veces nosotros tenemos esta tendencia a mirar a Israel como un bicho raro, el Israel antiguo, diciendo que eran porfiados. Pero en la práctica también ocurre con nosotros. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Allá arriba. La siguiente. La siguiente, por favor.
quiero remitirme a la parte final del versículo 2. ¿Ha escuchado esta expresión? ¿No ha llegado aún el tiempo? ¿No es mi tiempo? El Señor le dice al remanente de Judá, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo para que la casa de Dios sea reedificada. Y esto nos habla de esta necesidad que tenemos de ir dilatando el cumplimiento de establecer el orden de Dios en nuestra vida. Efectivamente, en nuestra realidad, en el nuevo pacto, Dios no habita en templos humanos. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? La iglesia es casa de Dios. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Yo ahora estoy hablando de manera colectiva. Pero muchas veces vamos dilatando la necesidad de reordenar las prioridades en nuestra vida. Pensamos que aún no es el tiempo. Muchos y muchas invertimos nuestras prioridades, evidenciando que nuestro amor a Dios no se ha reflejado en nuestras acciones, ni tampoco en que pongamos a Jesús en el centro. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede? Nuestras prioridades no se exponen. Decíamos que el orden de nuestras prioridades revela nuestro amor a Dios, ¿no? Donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Pero el orden de tus prioridades te expone a ti, nos pone a mí en términos de reflejar lo que somos, en términos de acciones y de poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Así que, o dedicamos tiempo a lo superficial y olvidamos lo eterno, o caminamos de manera radical bajo el orden de Dios. Nuestra manera de ordenar nuestras prioridades van a negar o afirmar de que nosotros somos personas que caminamos radicalmente junto a Jesús. La idea de esta palabra es que nos sintamos incómodos. Porque la vida es corta. La vida pasa. La vida es descrita en el texto bíblico como la neblina de la mañana. ¿Se ha fijado esos días de invierno, no? Que hace frío, está con una neblina espesa, pero pasan las horas y la neblina se disipa. A veces vamos posponiendo, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo que ordene esta área en mi vida, que ordene esta prioridad en términos de rendir mi vida al Señor en la economía, en lo que significa mis relaciones interpersonales, mi vida emocional, mi vida devocional, en el servicio a Dios, en el ministerio que Dios me ha encomendado. Todavía me falta mucho, tengo mucho tiempo. Pero ¿quién de nosotros tiene certeza con respecto al mañana? Hay una expresión que se ocupa en el latín, carpe diem. Para el que vieron la Sociedad de los Poetas Muertos, la conocen muy bien, ¿no? O Capitán, ¿cierto? Tremenda película. Aprovecha el día. Aprovechemos el día que el Señor nos entregó. Aprovechemos el día para entender que vivir con prioridades invertidas no nos va a llevar al desarrollo del potencial en la asignación que Dios tiene para con nosotros. Cambio. La palabra de este mensaje es cambio.
Lo segundo que te quiero compartir, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, es el resultado. ¿Qué pasa cuando vivimos vidas con prioridades invertidas? El resultado va a ser vidas que caminan sin sentido de plenitud. Vamos al texto, vamos a leer Ageo del 1 al 5, por favor. El texto dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabajaba a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. La siguiente, por favor. Quiero remitirme a esta expresión. Hace tiempo que no predicaba con la reina Sacrosanta Valera 60, ¿no? Hoy me cuesta ocupar nuevamente el español antiguo, ¿no? Vosotros, ¿ah? Me acordé del gato con botas. Quiero remitirme a esta expresión. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Paréntesis. Yo sé que algunos van a empatar con esta experiencia. ¿Cuántas veces usted ha recibido su sueldo al final del mes y siente que se le diluye? ¿Le ha pasado eso, no? ¿Ya? Y se le va, y se le va. Vino y se fue. Y no volvió. ¿Y se marchó? Exactamente. Y no volvió. El desafío en esta palabra que nos hace eco a nuestro presente es que el profeta nos lleva a la reflexión, a detenernos sobre nuestros caminos. Hay un punto en la vida donde Dios te invita a detenerte. A veces nosotros tenemos la tendencia a darle, a avanzar y a seguir, y vamos cayendo en una rutina mecánica que nos impide tener espacios para la reflexión. Pero qué importante es detenernos. Detenernos para poder evaluar dónde estoy parado, dónde estoy parada. No solamente nos dice eso el profeta Ageo, nos lleva a una reflexión bien interesante. Sembráis mucho y recogéis poco. Agrega, coméis y no os saciáis. Gracias, Valera, gracias, Reina. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vamos a la siguiente, por favor. Las palabras del profeta reflejan una paradoja. Se siembra, pero la cosecha es escasa. ¿Le ha pasado eso alguna vez? No solamente eso. Se bebe, pero no se siente satisfacción. Se trabaja por un sueldo que se desvanece. En sencillas palabras, surge una sensación de falta de plenitud. Me acordé de un libro del pastor Carlos Mnaida, La llave del reino de la felicidad. Y en el primer capítulo él hablaba acerca de cómo las personas VIP, las personas que son muy importantes entre el sistema, muchas veces tenían un vacío en el corazón porque le faltaba plenitud. La frustración que muchas veces vivimos porque sembramos y la cosecha es escasa, porque comemos y no nos sentimos saciados, porque bebemos y no tenemos satisfacción, porque se nos va el sol al final de mes, puede ser una señal de que hemos alejado nuestras prioridades
de las prioridades que Dios tiene con nosotros. Ahora, la frustración puede ser también nuestra amiga. Porque a veces invertimos tanto tiempo en cosas que no tienen sentido para las cosas que tienen carácter eterno, que caemos en cuadros de alta frustración. Es como aquella persona que intenta ocupar esta filosofía hedonista de nuestro mundo, de pasarla bien, ¿no? Y está carreteando, y espera la otra fiesta para volver a carretear, pero al final del día nada de eso les sacia. Es como aquella persona que espera alcanzar los 65 años para jubilar. Bueno, un iluso, ¿cierto? Y vivir el sueño americano. Y cuando llega a esa condición de vida, lo único que aparece es frustración. Porque ya decíamos al principio, ¿no? La plenitud tiene que ver con ¿qué? Con hacer y entenderse en el centro de la voluntad de Dios. Eso nos hace plenos. Y esa plenitud no tiene que ver con ausencia de sufrimiento. Esa plenitud tiene que ver con realización para la cual estamos en este mundo. Por tanto, ante esta frustración tenemos dos opciones. Número uno, dejar que nos arrastre. Que la frustración nos termine arrastrando. Y vivamos en círculos de ciclos emocionales, ¿o no? O convertirla en nuestra mejor aliada para tomar medidas que reorienten nuestra vida según el diseño divino. Quiero decirle algo con mucha fuerza. No existen cambios mágicos o caminos mágicos. Para que mi vida sea distinta, tengo que tomar acciones que me lleven para que sea distinta. No sé si se entendió lo que dije, como un trabalengua. La frustración nos incomoda, ¿por qué? O porque nos dejamos arrastrar por ella y terminamos metidos en un círculo nocivo de emociones, de depresión, de insatisfacciones, o la frustración tiene la capacidad de movernos para generar cambios en nuestra vida. Ageo dice que el pueblo se sentía insatisfecho. Estaban construyendo sus ciudades, sus casas, pero al final del día algo pasaba. Había una sensación de ausencia de plenitud. Por lo tanto, cuando cambiamos nuestras prioridades, surge una sensación de frustración personal, pero esa frustración personal nos puede llevar a un cambio. De aquí viene lo hermoso que te quiero compartir el día de hoy. Si te sientes frustrado en un área de tu vida, tienes la posibilidad de ver en esa frustración un indicador de un cambio para ti. Pastor, yo veo mi matrimonio, veo a mi esposo. Bueno, siempre la culpa es del esposo, ¿no? Y me siento frustrada por él. Esa frustración es un indicador que tu esposo no puede cambiar si tú no cambias antes. Amén. Querida, querido, cuando las prioridades no están correctas, nuestras vidas van a caminar permanentemente en este sinsentido, en esta desorientación. Nada de lo que hacemos tiene un sentir de plenitud en nuestra vida. Y eso es lo que ocurre con el pecado, por ejemplo, ¿no? No solo nos aleja de Dios, sino que nos aleja del ideal de plenitud de nuestra vida. Y esa plenitud solamente Cristo la puede dar.
Lo siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar acerca de la corrección. Porque ya hemos hecho el diagnóstico, pero también hemos visto, en este caso, los resultados de vivir con prioridades invertidas. La corrección nace de vidas que se reorientan en torno al orden divino. Yo iba estableciendo prioridades en mi vida, lejos de la palabra de Dios. Me doy cuenta de que debo cambiarlas y comienzo a reorientarlas a lo que Dios quiere. Y esto se aplica a cada área de la vida. Ejemplo. Quiero conocer más de Jesús, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pregunta. ¿Qué tengo que hacer? No escucho. Orar, ¿qué más? Leer la Biblia, ¿ya? ¿Qué más? Congregarme, ¿ya? ¿Ya? Orar, leer la Biblia, congregarme, ¿qué más? Hay un verbo que tiene que aparecer en medio nuestro. A ver si me ayudan. Orar, buscar, ¿ya? ¿Qué más? Hay un verbo muy importante. Obedecer. Obedecer. ¿Ah? Jesús dijo lo siguiente: si me aman, guardan mis mandamientos. Está ahí en el Evangelio de Juan. ¿Me amas? Dice Jesús, obedece. Guarda mis mandamientos. La corrección tiene que ver con vidas que sean reorientadas en torno a los principios de Dios. El profeta presenta al pueblo la necesidad de trabajar en pos de la corrección frente a las prioridades desordenadas. Vamos a ver los versículos 8 al 11, por favor. El texto dice así, la siguiente, por favor. Subid al monte y traer madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis pocos y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de manos. Lo remarqué ahí en la lectura, ¿no? 3 verbos. Subid, traed y reedificad. Estos verbos son acciones. Mire lo que acabo de descubrir. Los verbos son acciones. No son sustantivos. No son artículos. Son acciones. Son acciones de reorientación de nuestras vidas. ¿Qué necesitas reorientar en este tiempo? ¿Qué el Señor te está pidiendo en tu vida, en mi vida, para poder ordenar mi vida conforme a su plan? Ya hicimos el diagnóstico, vimos los resultados de lo que significa vivir lejos del orden de Dios. La ausencia de plenitud. Ya lo sabemos. Ya lo sabes, ya lo sé. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros frente a esto? Son acciones, son verbos. Subir, traer, reedificar. ¿Cuáles son las acciones que vas a trazar en tu vida para reorientarla a lo que Dios quiere? Como discípulos y discípulas de Jesús, que nos llenamos la boca diciendo que Él es el Señor de nuestra vida, ¿cuáles son las acciones que vamos a dar en este tiempo?
Solamente se lo voy a leer rápidamente. Los versículos 9 al 11 explican que la falta del progreso y la ausencia de bendición se deben haber dejado las cuestiones principales y urgentes por parte del pueblo. A veces nosotros pedimos que el Señor bendiga nuestros planes. Y Dios no lo puede hacer porque sería quebrantar sus principios. Bendice este negocio que está mal hecho. Bendice esta relación que se construye fuera del orden de Dios. Bendice mis planes que nacen de mi mentalidad narcisista y egoísta. Y Dios no te puede bendecir. No nos puede bendecir. Por eso que el texto dice, por eso se detuvo los cielos sobre la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra producía, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre el trabajo de tus manos. Y tú lo intentas una y otra vez, intenta reconstruir vínculos con alguien que no te conviene, intenta construir y hacer familia con alguien que no te aporta nada, intentas instalar y emprender sobre el Señor, sobre negocios que no son, negocios que, lo voy a decir así, son truchos. Y podríamos multiplicar y multiplicar los ejemplos. Y le dice, Señor, bendíceme. Me acuerdo de una ocasión, estaba pastoreando Maranata, ¿no? Era un culto en la noche. Habían como 20, 30 personas. Y de repente entró un chico que tenía mala reputación. Mala reputación. Lo voy a decir así, era como el choro del barrio. Era un contexto de mucha precariedad. Y me dice, pastor, quiero hablar con usted al final de la reunión. Yo pensaba para adentro, decía, ¿qué querrá hablar conmigo ahora? Me acuerdo que me dijo, pastor, a mí Dios me tocó. Y trae un bolso, abre el bolso, 15 millones de pesos. Pastor, a mí Dios me tocó y voy a ofrendar esto para que usted haga algo con este templo. En aquellos tiempos 15 millones, bueno, igual es harta plata ahora, ¿no? Pero hace 20 años atrás 15 millones era harta plata, ¿no? Para que usted pueda construir un nuevo templo. 17. Gracias por la... Se me perdieron 2 millones. Es como el chiste de Bombo Fica, ¿no? Se me perdieron los 2 millones. Bueno. Yo siempre supe que eran 15, ahora me descubrí que... Volviendo, vamos, pongámonos serio, ¿ya? Entonces me dijo, y quiero que, no solamente eso, sino que le voy a entregar la plata y que ore por mí, porque mañana tengo un trabajo. En primer lugar, yo definí con mi esposa no recibir esa plata porque sabíamos que venía del ámbito de la delincuencia. Y en segundo lugar, le pregunté qué iba a hacer mañana, que era su trabajo. Al día siguiente, él se iba a asaltar el banco, no, estoy hablando en serio, el Banco de Chile, que está en Ahumada. De hecho, después él fue detenido por el asalto a ese banco. Ese hombre pensaba que Dios iba a bendecir eso porque le estaba dando algo al Señor. Estaba tratando de intercambiar el favor de Dios. Pero también nosotros sabíamos que no le podíamos bendecir, ¿o no? ¿Cómo vamos a bendecir a aquello que Dios no bendice? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Subid, traed y reedificad. No es posible esperar bendiciones
cuando llevamos una vida desordenada. Yuhu. Lo voy a volver a decir. No es posible esperar bendiciones cuando llevamos una vida desordenada. Y estoy pensando en un área de nuestra vida. A veces caemos en este pensamiento mágico y creemos que falsamente seremos prosperados. Dios no lo hace. Quiero decirlo con mucha responsabilidad. Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque sería contradictorio. Pues si bien siempre confiamos en un Dios de gracia, es Él mismo el que estableció principios que Él no está dispuesto a negociar y quebrantar. Un paréntesis. Yo siempre predico de un Dios de nuevas oportunidades y un Dios de gracia, ¿no? Siempre. Pero eso no niega los otros atributos de Dios. Por eso que la Biblia nos entrega la revelación total de sus atributos, ¿no? Porque cuando ponemos un énfasis en un atributo en específico, nos tendemos a desequilibrar con respecto a lo que la persona de Dios es. Y así su ser ontológico, ¿no? Es lo que Dios es. Él estableció principios. ¿Cuántos saben que Dios es santo, no? Pero Dios es santo no porque le emane la santidad así como una especie de aura, ¿no? Me acuerdo de una predicación un día miércoles que estábamos, y una vez estaba predicando y mi hermano me dijo, pastor, usted tiene un aura tremendo, ¿no? Venía recién llegando al Señor. Yo le dije, es verdad, yo estoy más gordito, pero no sé si da para tanto, ¿ya? Un aura tremendo, medio esotérica la hermana, ¿eh? No creemos la aura entre paréntesis, por si acaso, ¿ya? La santidad no nace de que Dios, como una especie de aura, la santidad nace de que Dios definió apartarse de toda injusticia y de todo mal. Es un atributo moral de Dios, que en el caso de Dios es incomunicable, es perfecto en todo. Él es perfecto en santidad. Por eso que la adoración celestial dice ahí, dice que Él es santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero es santo porque Él decidió ser santo. Dios no se mueve por las emociones. No, que un día agrede mal a Eugenio y lo voy a enfermar, y el otro día, no, estoy bien con él, lo voy a bendecir. Dios no se mueve así. Dios se mueve en función de su palabra y de sus principios. Esta manera de entender a Dios nos cambia la manera de enfrentar la vida cristiana y el crecimiento. ¿Dios es mi papá? ¿Mi papito hermoso? Sí. Pero Dios no es un Dios padre paternalista. Él se mueve con límites claros. No raya la cancha. Nos dice lo que es y lo que no es. Nos dice, por aquí te va a ir mal y por aquí te va a ir bien. No es con el propósito de que nos vaya mal, sino que nos anima a que decidamos vivir bajo sus preceptos, bajo sus principios, para que disfrutemos el rédito de vivir bajo su voluntad. No desarrolles en ti este pensamiento. Dios no te va a llevar a alcanzar más ni a bendecir si tú y yo no reorientamos las prioridades en nuestra vida. Quiero terminar con las siguientes preguntas, por favor. La siguiente. 3 preguntas.
Número 1. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde están las cosas que le asignamos valor en nuestra vida? Piensa por un instante. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde están las cosas que tú valoras? Número 2. ¿Estamos construyendo vidas para nosotros mismos? ¿Estamos diciendo, aún no es tiempo, Señor? Ahora, yo lo presenté en este mensaje con respecto a la desobediencia. Pero la Biblia nos dice que el pecado no tiene que ver con la desobediencia solamente. El dejar de hacer lo bueno es pecado. Y pecado significa errar en el blanco. Tú sabes que Dios te está llamando a algo y ese algo te invita a generar cambios en tu vida. Pero tú quieres posponerlo porque sabes que tienes que dejar algo. ¡Yujú! ¿Están acá? Tienes que dejar algo. Cuando tú ves a los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Tú ves que invertían tiempo, vida, recursos en entrenarse para dar lo mejor de sí. Si Dios te está llamando a algo, te va a demandar tiempo, inversión, recursos, esfuerzo para dar lo mejor de ti. Son nuestras acciones y definiciones reflejo de que Jesús realmente es el centro de nuestras vidas. Son 3 preguntas que yo te invito a reflexionar en esta noche. Ponte de pie, por favor. La vida, escúcheme bien, ponga oído a esto y mucha atención, particularmente los más jóvenes. La vida es el fruto de decisiones y no de buenas intenciones. Todos nosotros tenemos una buena intención, ¿o no? Todos nosotros queremos vivir bajo los principios de Dios. Todos nosotros tenemos la intención de querer colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas. Todos nosotros tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan. Cuando yo digo esto, no estoy pensando en, perdónenme la expresión, apalearlos. Me estoy predicando a mí mismo. Esta semana, cuando preparamos la escuela de sanidad y restauración, créanme que el Señor me confrontaba con cada cosa en mi vida que necesita ser corregida. Desde cuestiones tan sencillas como levantarme más temprano, hasta que mi tiempo me rindiera más, hasta hacer foco en lo que tengo que hacer foco, ¿no? Querido, la vida se nos va y no podemos seguir viviendo de buenas intenciones. Hoy es el día de definir un cambio en nuestra vida, un cambio de prioridades, un cambio en torno a hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Hoy lo es. Y déjame decirte que ese cambio tiene algo que es mucho más que el sistema, que lo que el sistema te puede dar. Esos cambios traen sobre tu vida un sentir de plenitud, el gozo de saberse obedeciendo al Señor, el gozo de cumplir la voluntad de Dios, ¿o no? Que cuando te vas a acostar en la noche, tú colocas tu cabeza en la almohada y como este pastor comienzas a roncar, da lo mismo,
Y tú sabes que hiciste lo que tenías que hacer en el plano familiar, en tu ética financiera, en tu ética en relación a cómo te relacionas con las otras personas, en el uso de tu tiempo, en tu vida devocional, en tu servicio a Dios, en alcanzar a las personas. Tú te acuestas al final del día y dices: Señor, soy imperfecto, dependo de tu gracia, pero me siento pleno en ti. Y ahí tu vocación, tus sueños, tus anhelos que Dios plantó en tu corazón cobran sentido solamente cuando Él es el centro. Cierra tus ojos, por favor. Yo te quiero hacer una invitación el día de hoy. Una invitación para que puedas dar un gesto ante Dios de reorientar de manera urgente las prioridades en tu vida. Es reajustar nuestras prioridades ante Él. Yo no conozco dónde Dios te está invitando ahora a reorientar. Pero una cosa sé, que en la medida que tú hagas, tu vida va a ser absolutamente distinta. Cierra tus ojitos por un instante. Solamente como un gesto, levanta tu mano a aquellos que dicen: Señor, quiero reorientar mi vida en este tiempo al propósito de Dios. Levanta tu mano. No me estás levantando la mano a mí. A mí, si bien me importa mucho tu vida, tu definición te va a afectar a ti directamente. Y esas manos levantadas son sinónimos de cambios en nuestra vida, ¿no? Cambios en nuestra vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tu palabra muchas veces nos exhorta y nos amonesta, Señor. Escarba hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Muchas veces nos reprende, Señor. Pero para nosotros es vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido por todas esas manos levantadas ahora, Señor, para que tú coloques en los corazones la firme determinación de hacer ajustes en su vida, hacer ajuste en la administración de su vida, en cómo administran el tiempo, las finanzas, las relaciones emocionales, cómo administran los tiempos en familia, cómo administran, Señor, los desafíos que tú pones por delante, en el nombre de Jesús. Que tú pongas reorientación a cómo entregan sus vocaciones y su llamado para ti, en el nombre de Jesús. No te pido que los bendigas, te pido que los puedas llevar a tiempos que la obediencia se refleje en plenitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.